9:30 de la mañana. También lo quiero invitar porque el sábado 11 vamos a estar, hay mucho más en la Trinidad. El sábado 11 vamos a estar en un gran retiro en Colina de Paz. En Colina de Paz. Vamos a hacer un retiro unido con ellos allá en Colina del Arroyo Segundo, así que también hagan planes para que estemos con ellos allí. Bien, entonces sin más preámbulo, yo quiero que nosotros recibamos en el día de hoy con un fuerte aplauso a nuestro hermano Luis Alberto Carela Santiago. Él nos va a exponer la palabra del Señor en la mañana de hoy. Dios le bendiga, pastor. Gracias por su paciencia y por la insistencia porque al principio me daba dolor de cabeza y cómo vamos a transportar todas esas Biblias. Pero el pastor persistió y aquí estamos. Gracias al Señor. ¿Ustedes conocen esta Biblia? Me la regaló Sociedades Bíblicas. Y yo dije, oh, la Biblia de Marilady Paulino. Ya estaré. Y ellos me dijeron, ¿cómo así la Biblia de Marilady Paulino? Y yo le dije, porque en Japón gracias, Señor. Pero Marilady no solamente levantó la Biblia. ¿Qué más, Yesare? ¿Qué dice ahí? ¿Qué escribió Marilady Paulino en su tenis? La siguiente, Yesare. Mírenlo aquí. Ahí se ve más de cerca. ¿Qué dice? Dios es mi esperanza. Dios te bendiga, Marilady. Y cuando le hicieron la entrevista, ella dijo, el Señor estaba corriendo a mi lado. Y yo dije, sea tu voluntad. Y ganó la plata. Pero después de ahí fue oro, 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 oro. La semana pasada ganó plata. Que Dios siempre siga corriendo contigo, Marilady, y con nosotros. ¿Por qué Marilady, la Biblia, lo que ella escribió? Porque esa es la presentación perfecta a lo que vamos a hablar en esta mañana. Biblia y esperanza. La Biblia, libro de esperanza. Vamos a pedir que pase nuestra hermana Rosa Ulloa, nuestra hermana Diana Cueto y nuestro hermano Juan Antonio, John Sánchez. Ellos nos van a ayudar a leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Hermano John. Vamos a leer en Romanos 15:4. Pero como estamos celebrando el mes de la Biblia, lo vamos a leer en 4 versiones diferentes. ¿Verdad? Bueno, porque esa no es la que yo tengo. Lo vamos a leer en 4 versiones. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, y Dios habla hoy, y Reina Valera 60. Cuando usted lo tenga, también lo vamos a tener aquí.
y yo lo leo de la Biblia de mi mamá. Cogí lucha buscando esa Biblia porque ella quería la Biblia de estudio pentecostal. Y yo no sabía que esa Biblia había cambiado de nombre. Se llama Biblia Vida Plena. Pero la conseguimos. La palabra de Dios, Reina Valera 60, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora vamos a escucharlo en la Nueva Traducción Viviente. Para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amén. Ahora, Nueva Versión Internacional. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, preservemos en mantener nuestra esperanza. Amén. Ahora Dios habla hoy. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Amén. El Señor añada su bendición a su palabra leída. Gracias, hermanos. Vamos a hablar de la Biblia, libro de esperanza. Atrás, la Biblia, libro de esperanza. ¿Cuál es el tema? Este versículo de Romanos 15:4 ha sido interpretado de diversas formas a lo largo del tiempo. En esta ocasión apelaremos a su amplitud hermenéutica para presentar una explicación que, sin contradecir su esencia, se enfoca en un ángulo particular que consideramos útil y edificante para el propósito de hoy. Apelamos a su paciencia. Dicho esto, podemos introducir esta disertación de la siguiente manera. Septiembre es celebrado en muchos países como el mes de la Biblia, un tiempo especial para recordar el gran regalo que Dios nos ha dado en su palabra. No se trata simplemente de un libro más entre tantos, ni de un texto que solo informa acerca de acontecimientos pasados. La Biblia es palabra viva y eficaz, Hebreos 4:12, que sigue hablando al corazón humano, confrontando, corrigiendo, animando y guiando a cada creyente. En ella encontramos la historia de la salvación, la revelación del amor de Dios en Cristo Jesús y la dirección necesaria para caminar en fidelidad en medio de un mundo cambiante y hostil. La Biblia no solamente informa lo que Dios hizo en el pasado, sino que transforma a quienes la reciben con fe, porque su mensaje tiene poder para dar vida, esperanza y dirección en el presente. Es decir, la Biblia no solamente informa, sino que también transforma, como al señor egipcio de la historia
que nos contaron hace un momento. Así como los primeros cristianos leyeron las Escrituras en medio de persecución y ellos encontraron fuerzas para mantenerse firmes, también nosotros podemos hallar en la palabra de Dios la luz que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas actuales, si es que hay alguna prueba. Esta disertación busca redescubrir las promesas y la esperanza que el Señor nos ofrece a través de su palabra, especialmente en dos de los escritos del último de los apóstoles, el Apocalipsis y el Evangelio según San Juan. Porque el último que se va es el que apaga las luces, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan, siendo el último, él ya se va, entonces él agregó algo que faltaba. Esta conversación nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos a la palabra de Dios, tanto en la intimidad del corazón como en la responsabilidad para enseñar a otros con fidelidad. A través del testimonio del apóstol Juan, quien escribió en medio de persecución y de exilio, exploraremos cómo la Escritura se convierte en una fuente de esperanza. ¿Se acuerda del tenis de Marilady? Revelación y fortaleza. En el Apocalipsis y en el Evangelio según San Juan, descubriremos que leer la Biblia no es un acto devocional, sino una respuesta activa ante los desafíos del presente. Pero tenemos una pregunta. ¿De qué manera la lectura de la Biblia nos da esperanza hoy, así como lo hizo con los otros creyentes en el pasado? ¿De qué manera la lectura de la Biblia nos da esperanza hoy, así como lo hizo con otros creyentes en el pasado? Comenzaremos analizando el contexto, porque Romanos 15:4 está dentro de una larga conversación de Pablo que empieza en el capítulo 14, cuando Pablo está hablando acerca de los débiles y de los fuertes. Pues esa conversación no termina en el capítulo 14, sino que sigue en el capítulo 15. Y aquí en el capítulo 15, Pablo menciona este versículo, el que le antecede. Es una cita del Salmo 69:9, que dice: los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Es como que el niño dice: mi hermanito se portó mal, pero la pela me la dieron a mí. Y eso Pablo lo está aplicando a Jesús, porque así fue. El pecado nuestro cayó sobre él. Y después de Pablo decir eso, entonces dice que las cosas que se escribieron antes, él citando Salmo 69:9, pero no se limita ahí, sino que lo cubre todo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por medio de la paciencia y el consuelo que ellas brindan paciencia y consuelo. Pero yo estoy desconsolado, hermano. Ellas brindan consuelo. ¿Y todo eso es para qué? Para que tengamos, ¿qué decía el tenis de Marilady? Para que tengamos esperanza. Yo perdí la esperanza.
Los inconversos dicen que la esperanza era verde y se la comió un burro, pero esa era la esperanza de ellos. Nuestra esperanza está en los cielos, ¿verdad? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo leemos la Biblia? Cuando usted está leyendo la Biblia, ¿cómo la lee? Hay varias maneras de leer la Biblia, pero vamos a hablar de dos. La lectura personal, cuando abrimos la Biblia buscando dirección, consuelo y aliento espiritual para nuestra vida, es como el pan de cada día que sostiene nuestra fe. Porque no solo de pan vivirá el hombre, y más si es del pan de los gabaonitas, que hablábamos ahorita en la escuela dominical. Es una gran bendición leer la Biblia completa, no por pedacitos, completa. Y al terminar, entonces, leerla completa en otra versión. ¿Terminó Reina Valera 60? Perfecto. Nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Dios habla hoy. La traducción al lenguaje actual. La nueva Biblia de las Américas. Hay muchas opciones. Y el tiempo va a pasar de todas formas. Amén. Otra forma de leer la Biblia es para enseñar a otros. Cuando vamos a enseñar a otro, a predicar o a compartir un devocional, nos acercamos a la Biblia con otra actitud. No solamente queremos entender, sino también aprender profundamente para poder explicar y edificar a otros. Entonces ya ahí cambia, porque esto yo no me lo sé. Y yo sé que el hermano fulano me va a preguntar por eso. Déjame investigar. Entonces ya es otra actitud. Un ejemplo histórico de esto fue con Martín Lutero. Él era profesor en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y le tocó dar la materia del libro de Romanos. Y él tuvo que estudiar la carta de Pablo a los romanos a profundidad. Y se topó con Romanos 1:17. ¿Cómo dice Romanos 1:17? El justo por la fe vivirá. Y él no estaba viviendo por la fe. Él tenía un gran tormento. Se confesaba. Él trataba de ganarse la salvación. Él trataba de comprarla por medio de sus ayunos, sus vigilias, dormir en el suelo. Eso afectó su salud. Y él no tenía paz. Él terminaba de confesarse y no bien había salido cuando volvía otra vez a confesarse. Al punto que el sacerdote le dijo, mire, vaya, mate a una persona y entonces venga y confiéseme. Porque ya lo tenía cansado. Venga con pecados que sean pecados, pero no con... Es que Martín Lutero no tenía paz. Hasta que leyó Romanos 1:17. Y lo leyó para enseñarlo a otros. Entonces, es importante la forma como leemos la Biblia. Porque eso cambió la historia. Ese versículo cambió la historia. En menos de 200 años, después de la gran reforma protestante, las principales capitales europeas ya tenían la Biblia traducida en su idioma. En el alemán, en 1522, el Nuevo Testamento, y la Biblia completa en 1534. Porque antes de ese tiempo
era en latín. Si usted no sabía latín, usted no podía leer la Biblia, ¿verdad? Entonces había una prohibición de traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos. Y la Reforma viene a romper eso. En inglés, nuestro amado William Tyndale, lo veremos allá. ¿Se acuerdan de William Tyndale? Cuando moría dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y así mismo el Señor lo hizo. En italiano 1532, en el francés, en español 1569. Esa Biblia en español que se tradujo en 1569 se conoce con el nombre de la Biblia del oso. Mírela aquí. Esa que está aquí. De esas se quemaron en este país 300. Cuando se dieron cuenta las autoridades católicas de que en Puerto Plata y en Montecristi había un tráfico, un intercambio comercial con países protestantes y que habían Biblias y que algunos ya se habían bautizado porque se habían convertido, en las devastaciones de Osorio, recuerda, algunos estaban muy chiquiticos, quizás no se acuerdan. 1606 les quitaron las Biblias, hasta los pueblos los destruyeron. Y surge entonces Monte Plata, que es la unión de Montecristi y Puerto Plata. También Vallaguana y esos pueblos allá. Porque tenían un control total. No permitían la entrada de Biblias ni de protestantes, hasta que llegaron los tiempos de las independencias de las Américas. Entonces el panorama fue cambiando. Lo interesante es que a unos pasos de donde se quemaron esas 300 Biblias, primera edición, eso vale una fortuna, hermano, eso vale un dineral. Porque si esa réplica se unió mi papá y la hermana Nuris, mi esposa, para regalármela, eso es una réplica. Imagínense el original, ¿cuánto vale? Y aquí se quemaron 300. Pues cerca de ese lugar, años después, ahí estaba Sociedad Bíblica Dominicana, distribuyendo Biblias, no solamente para protestantes, sino también para católicos. Miren cómo son las cosas. Qué grande es el Dios que tenemos. Un detalle, miren. Esta Biblia está todavía calientita porque está recién salida de la imprenta. Salió el 2 de septiembre de este año. Pero esa Biblia viene de China. Y esta Biblia, a todo color, una calidad impresionante, viene de China. La de César Vidal, conocen a César Vidal, ¿verdad? Esa Biblia es 2022, viene de China. La Biblia textual viene de China. Las Biblias se están imprimiendo en China. Entre paréntesis, China es uno de los mayores impresores de Biblia del mundo. Se estima que 1/4 parte de todas las Biblias se imprimen en esa nación. Sin embargo, su distribución dentro del país está fuertemente restringida.
El hermano Robin no puede ir allá a poner una librería para vender Biblias en China. No se puede. Las Biblias no se venden en librerías ni plataformas digitales, sino únicamente en iglesias registradas por el Estado. Tener una Biblia en China no es ilegal, pero distribuirla fuera de los canales oficiales puede considerarse como una infracción. Además, el gobierno ha expresado interés en reinterpretar la Biblia según valores chinos, lo que plantea preocupación sobre una censura doctrinal. Así, China encarna una paradoja. Imprime millones de Biblias, pero limita su acceso a sus propios ciudadanos. Fin del paréntesis. Y ya que le mencioné el hermano Robin, miren, ¿por qué yo tengo... Aquí hay 109. ¿Por qué? Por el comentario. Lo más frustrante es cuando usted quiere entender algo de la Escritura, para mí, y no encuentro a nadie, no encuentro un libro que me lo explique. Entonces, ella, como son Biblias de estudio, ahí me beneficio del comentario. La mejor Biblia de estudio de todas esas, porque yo las uso, es esta que está aquí, la verde. ¿El color de qué? De la esperanza. Recuerde que el tema es la Biblia, un libro. Bueno, mire, su hermano Robin, ¿dónde está? Ah, mírelo aquí. El hermano Robin distribuye eso. Y también eso. La Biblia Plenitud. Y también esa. La Biblia Jesús. Entonces, cerramos ese paréntesis. Ahora vamos a detenernos a considerar cómo el apóstol Juan transmitió esperanza a los creyentes a través del testimonio de la palabra. Fíjense, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, Jesús está en el monte y está haciendo un milagro. El evangelista no lo escribió para que lo leyeran los que estaban allí, porque ya los que estaban allí se habían muerto cuando se escribió el evangelio, o estaban, ya ellos conocían esa historia. Juan, que es el último, está escribiendo a cristianos de tercera y cuarta generación, cristianos que no vieron a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis y Juan escribe su evangelio y las otras cartas, Pablo hace tiempo que ya está en el cielo, en la presencia del Señor, y Pedro. Y su hermano fue el primero que se murió, que Herodes lo mató. Después de Pentecostés, porque el primero en morir de ese grupo fue Judas. Entonces, cuando pensamos en los destinatarios originales de esos escritos, entonces lo vemos diferente. Y ahí ese es mi propósito en esta mañana. Los destinatarios originales del Evangelio de Juan y del Apocalipsis estaban viviendo en persecución. El Apocalipsis de Juan, miren aquí a Juan escribiendo, viene el Señor en el lado derecho, en el caballo blanco, conforme a Apocalipsis 19, pero en el lado izquierdo vemos a los creyentes sufriendo persecución. Entonces Juan está escribiendo y tiene esa carga. Ya yo me voy. ¿Qué va a pasar con ellos? Amén.
Cuando pensamos en el Apocalipsis, muchos lo asocian con miedo. Apocalipsis. Mi primer pastor se convirtió porque él abrió la Biblia así, pan, chocolate y café. Y le salió en Apocalipsis 20:15. Y cuando él leyó Apocalipsis 20:15, que dice, y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y mi primer pastor cerró la Biblia y dijo, ¿cómo? Y se convirtió. Pero Apocalipsis no es un libro de miedo. En realidad, el mensaje central del libro no es el terror, sino la esperanza. Recuerden la zapatilla de la joven. Dios sigue en control de los poderes. Los poderes de este mundo caerán y los fieles en Cristo recibirán su recompensa eterna. Esos poderes que perseguían a la iglesia. Adelante, una pregunta. ¿Sabía usted que en el Apocalipsis hay 14 promesas para los creyentes fieles? ¿Cuántas? 14 promesas para los creyentes fieles. Está en el Apocalipsis. Entonces, la bestia no me va a dar miedo. Ni los espíritus en forma de rana y los demonios que se mencionan allí. No, porque yo cuando leo Apocalipsis es esto, las 14 promesas para los creyentes fieles. Por ejemplo, acceso al árbol de la vida, no sufrir daño de la segunda muerte, se promete el maná escondido. Miren, comeremos maná. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo que es mejor que la nueva cédula que viene por ahí. Autoridad sobre las naciones, la estrella de la mañana que es Cristo mismo, vestiduras blancas que representa la santidad y la victoria. Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. El Señor va a confesar nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Mire qué cosa más maravillosa. Seremos columnas en el templo de Dios y llevaremos los nombres de la divinidad, se van a escribir en nosotros, los nombres divinos, y nos vamos a sentar con Cristo en su trono. Si usted visita el palacio por alguna diligencia que usted tenga que ir al palacio, dígale al presidente Abinader que le dé un momentito sentarse en la silla de alfileres. A ver. Bueno, pero mire, Apocalipsis dice que nos vamos a sentar con Cristo en su trono. Recibiremos una herencia de la nueva creación y tendremos acceso gratuito al agua de la vida. Esas 14 promesas para los creyentes fieles están en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro de miedo. ¿Sabía usted que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas para los creyentes fieles? Ya vimos las promesas. Ahora son bienaventuranzas. Empezando el libro, ¿qué es lo primero que dice Apocalipsis? Bienaventurado el que lee, y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ahí hay una bienaventuranza. Pero hay más. Los que mueren en el Señor, como nuestro hermano Nilsson, son bienaventurados. Los que velan y guardan sus vestiduras,
los invitados a las bodas del Cordero. ¿Le llegó la invitación, hermano, a las bodas del Cordero? Y hay más, los que participan en la primera resurrección, los que guardan las palabras de esta profecía, los que lavan sus ropas. Sí, es cierto. El Apocalipsis habla también de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas de la ira de Dios, haciendo un total de 21. 21 juicios. Pero si sumamos las 14 promesas y las 7 bienaventuranzas, ¿cuánto da? 21. Entonces, la pregunta es, ¿con qué se queda usted? ¿Con las 21 bendiciones o con los 21 juicios? Con las bendiciones, ¿verdad? Nos quedamos con las bendiciones. ¿Quién dijo que los juicios? El mensaje central de Apocalipsis es: a pesar del sufrimiento y persecución, Cristo ha vencido y su pueblo vencerá con él. Para los primeros cristianos que enfrentaban cárceles, torturas y muerte bajo el Imperio Romano, este libro fue una fuente de esperanza. La Biblia, libro de esperanza. Dios no los había olvidado, al contrario, los esperaba una herencia gloriosa, una vida mejor que esta y una victoria eterna en Jesús. Hoy usted puede decidir si desea las 21 bendiciones de Apocalipsis o los 21 juicios. La decisión es suya. Dejemos ahí Apocalipsis y ahora vámonos con el Evangelio según Juan. Este es Juan. No hay forma de decirle a la inteligencia artificial, no le ponga la aureola, que los que le ponen aureola son los católicos y yo soy protestante y como quiera se la pone. El Evangelio de Juan no fue escrito para narrar hechos de Jesús, sino para fortalecer la fe de una iglesia que atravesaba sufrimiento y persecuciones. Aunque el apóstol ya anciano sabía que pronto se reuniría con su Señor, quiso dejar testimonio escrito para que los creyentes no se sintieran solos ni abandonados. Si bien el propósito explícito de este evangelio fue demostrar que Jesús es el Mesías y que al creer en él los lectores tengan vida eterna, Juan 20:31, también existen otros propósitos implícitos, como el dar esperanza a una iglesia perseguida. En este evangelio encontramos promesas y palabras de consuelo que han sido un alivio para la iglesia a lo largo de los siglos. Vamos a ver las promesas de Jesús. Miren ahí, en el Evangelio de Juan. Vida eterna a los que creen en él. También prometió la compañía del Espíritu Santo, el Consolador, que estaría con nosotros y estaría en nosotros. Él prometió que no quedaríamos huérfanos, no quedaríamos desamparados. Y que nos daría la paz verdadera, no como el mundo la da. Jesús aseguró moradas eternas, victoria sobre el mundo,
dar fruto abundante, siempre que permanezcamos unidos a la vid verdadera. Él garantizó resurrección y vida. ¿Se lo dijo a quién? A Marta. Yo soy la resurrección y la vida. La presencia continua de Jesús. Todas estas promesas fortalecieron a los creyentes, dándoles esperanza y valor para permanecer fieles a Cristo, aún bajo la amenaza de la muerte. En el aposento alto se dijeron la mayoría de estas promesas. Ahora bien, ¿cómo recibieron estas palabras los cristianos del primer siglo? O más bien, de finales del primer siglo. Mientras el imperio los perseguía y los obligaba a adorar a César, Juan les recordaba: Jesús ya ha vencido. Jesús ya venció. Cuando perdían sus bienes, casas o familias, recordaban que Jesús les había preparado moradas eternas. Cuando eran llevados a la cárcel, sentían el consuelo del Espíritu Santo, su abogado y consolador. Cuando enfrentaban la muerte, lo hacían con la seguridad de que en Cristo tendrían resurrección y vida eterna. El Evangelio según San Juan, entonces, fue más que un relato, fue un mensaje pastoral de esperanza para una iglesia perseguida, sosteniéndola con las palabras eternas de Cristo. Otro paréntesis. Primer paréntesis, China. Segundo paréntesis, Estados Unidos. Mire qué cosa. Aunque la persecución religiosa la solemos asociar a países como Corea del Norte, Somalia, India, Nigeria, entre otros, también ocurre en naciones democráticas como los Estados Unidos de América. Desde 1999 hasta este momento, 2025, se han registrado al menos 26 atentados en iglesias. Uno por año. Desde el 99 al 25, uno por año. Dejando muertos y heridos. Esta creciente hostilidad ha llevado a muchas congregaciones a invertir más en seguridad, desviando recursos que podrían haberse destinado a misiones, a formación espiritual, a ayuda social, entre otros. Ahora hay que invertir más en seguridad. ¿Recuerdan lo que pasó en la iglesia del pastor Joel Austin? En Lakewood. Cómo llegó una persona y empezó a disparar al más bonito que pasara por ahí. A pesar de que ellos tenían seguridad. Y fue detenido por la seguridad. Pero entonces ahora necesitan más seguridad. Dinero que podía ir a otras áreas. Miren cómo el enemigo, en tierra de libertad, es buscando la manera para frenar el ministerio de la iglesia. Finalmente, en conclusión, alguien dijo amén. Al recorrer las Escrituras, hemos visto que tanto Apocalipsis como el Evangelio de Juan fueron escritos para una iglesia en crisis, golpeada por la persecución y tentada a rendirse. Sin embargo, en medio del sufrimiento, la palabra de Dios trajo esperanza y fortaleza. El Apocalipsis recuerda que aunque los poderes del mundo se levanten contra la iglesia, Cristo reina y reinará por siempre. Sus promesas, vida eterna,
victoria, consuelo y comunión con Dios son una certeza para quienes permanecen fieles. El Evangelio de Juan, por su parte, muestra a Jesús como el dador de la vida, el buen pastor, la luz del mundo, el camino al Padre. Sus palabras: no los dejaré huérfanos, mi paz les dejo. Ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fueron un bálsamo para los primeros creyentes y sigue siéndolo para nosotros hoy. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida hoy? ¿Cómo aplicamos todo esto a nosotros? Porque ya aquellos hermanos ya vencieron. Hoy vivimos en un tiempo en que muchas personas han perdido la esperanza. Se la comió el burro. Pero, ¿cómo que el hermano tal perdió la esperanza? Porque yo siempre lo veía alegre, feliz y contento. Miren, los que sembramos matas, herencia de mi padre, sabemos que las plagas se esconden del área de visión. Usted ve la matita, ¡ay, qué bonita! Todos los días usted la ve, pero usted la ve desde aquí hasta aquí. Pero la plaga, usted no la ve. Está debajo de la hoja. Tengo una hermana que baña las matas, porque cuando las mira del otro lado y las ve llenas de plagas, las baña. A veces no. Nosotros hemos tenido en los últimos años casos terribles que han salido en la prensa. Iglesias donde hermanos se ponen la mano en la cabeza y dicen, pero esa persona siempre estaba aquí y era bien. Pero esa persona tenía una plaga ubicada en un lugar que no se ve, en la parte de abajo. Y cuando iba al culto, iba con su mejor sonrisa y bendecía a todos sus hermanos. Pero tenía una plaga, una cochinilla algodonosa, esa es la mosquita, o la mosquita blanca, o los caracoles, que son, eso acaba en una noche, o las babosas, y no se ven. ¿Y cómo tú estás? Bien, pero no se ven. Entonces, ahí es que hay que, a veces los pastores hacen las preguntas incómodas. ¿Para qué? Para ver el otro ángulo, para ver el ángulo donde está esa plaga. Una vez me hicieron una pregunta incómoda. El pastor que tenía me dijo, quiero verte en la oficina. Y yo, ¿y qué pasó? Y cuando fuimos allá, y yo estoy esperando, entonces el pastor le dice a la hermana Nuris, dígame cómo usted me está tratando al hermano Luis, porque yo la veo a usted muy ñoñita con ese embarazo. Y yo, alábale, habla, Padre, que tu siervo escucha. Pero
Esa es una realidad, hermanos. Tenemos hermanos que han perdido la esperanza y están tranquilitos. Aquí no, aquí no. Levante la mano quien ha perdido la esperanza. La plaga no lo va a dejar levantar. Pero el hermano Kelly, no se preocupe que él va para allá. La doctora, conocen el caso de la doctora, ¿verdad? Que su niña murió. Ella era miembro de una iglesia, ¿verdad? Son casos tristes que nos mueven, me mueven en este punto, detenerme y hacer una oración. ¿Por qué vamos a orar en este punto? ¿Por qué vamos a detener el mensaje para orar en este punto? Porque yo no sé quién está sufriendo en este momento por un problema que le atormenta. Un problema que le ha quitado la paz. Un problema por el que ha perdido la esperanza. Y como Dios está aquí, Él restaura la esperanza. Amén. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por la esperanza, Señor, que ninguno pierda la esperanza. Tú conoces, Señor, cada problema que nos aflige, cada problema que nos atormenta. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas, danos la fe, la confianza y la esperanza en ti, de que tú vas a resolver esa situación. Y si no la resuelves, ayúdanos, Señor, que ese problema no acabe con nosotros. Ayúdanos a vencer en cualquier situación. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos aún dentro de la iglesia sienten que su vida carece de sentido, que los problemas los superan y que Dios está distante. Dios no está distante. El Señor está en el mismo lugar de siempre, porque Él es inmutable. Me preguntaba mi hijo, Luis Eduardo, si es inmutable, Dios no cambia. Él está donde siempre ha estado. Él no está distante. Las crisis económicas, las enfermedades, los conflictos familiares y la violencia social alimentan un clima de desánimo y de desesperanza. Pero la Biblia es un libro de esperanza. Y el Señor nos da consuelo por medio de su palabra. Y, como dicen por ahí, Dios es más grande que mi problema. La Biblia nos recuerda que no estamos solos. Así como Lutero fue transformado al redescubrir en Romanos 8 que el justo vivirá por la fe, y como los creyentes del primer siglo recibieron consuelo y fortaleza a través de las palabras de Juan, también nosotros podemos ser renovados hoy si volvemos a la palabra de Dios con fe y obediencia. La Biblia sigue siendo el ancla firme para el creyente, porque nos recuerda que Dios tiene el control de la historia, aun cuando todo parece caótico. Cristo ya venció y esa victoria garantiza nuestra esperanza futura. El Espíritu Santo nos acompaña, fortaleciendo a los que creen en medio de las pruebas. La eternidad está asegurada
para los que permanecen fieles en Jesús. La Biblia no es solamente un texto antiguo, sino la voz de Dios que fortalece al creyente en cada generación. Para aquellos que sufren, es una palabra de consuelo. Para quienes dudan, una palabra de verdad. Y para quienes perseveran, es una palabra de victoria en Cristo. En sentido general, podemos decir que los creyentes del primer siglo recibieron fuerzas y esperanza por medio de la palabra del Señor. La persecución no cesó. Pasaron 200 años después que Juan escribió y la persecución siguió. Claro, no todo el tiempo había persecución. En este caso, el Señor no les quitó el problema, pero sí los preparó para soportarlo, fortaleciendo su fe, afirmando su esperanza y dándoles certeza de que la victoria final no dependía de los poderes terrenales, sino del Cristo resucitado. Luego vino Constantino y entonces la iglesia pasó de ser perseguida a ser protegida por el imperio. Pero eso fue en el 313 y Juan está escribiendo a finales del siglo I. ¿Qué nos dice el Espíritu del Señor hoy? El Espíritu del Señor nos pregunta, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Solo de pasada? ¿O con hambre de escuchar a Dios? Hoy podemos renovar nuestro compromiso de leerla, creerla y vivirla. Que en este mes de la Biblia volvamos a las Escrituras para encontrar en ellas esperanza, dirección y vida eterna en Cristo. La palabra de Dios también nos recuerda que las promesas son para quienes vencen en Cristo. Por eso, este es un tiempo para examinar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor con todo el corazón. Solo en Jesús hallamos perdón, paz y vida eterna. Ese ha sido nuestro tema de hoy. La Biblia, libro de esperanza, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos Oremos. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu gran nombre. Te damos gracias por tu palabra que nos da esperanza en medio de la aflicción. Reconocemos nuestras faltas y venimos en arrepentimiento delante de ti, confiando en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a mantenernos firmes y haznos testigos fieles en un mundo que necesita tu luz. Recordando aquel que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 4:4. En el nombre Mateo 26:39. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos.